esa energía que guía tu voz si hablas, igual que un arma que se activa entre tus labios, alejándote del lodo y de ese ahogo solitario. Somos puzzles incompletos, esqueletos vagando histéricos, mientras nuestro silencio se expande y quiere, así el afecto muere triste y famélico, viendo que nada cambia, que la rabia duerme tras la tráquea, siempre anclada en ese miedo que provoca arcadas. Pensando tanto, diciendo nada, sintiendo cada mirada minada por la costumbre, seca con la escasez, por la sed de deseos que no se cumplen. Abre tu conciencia y mira en las paredes, dirán que puedes ser tú mismo sin fijarte en otros seres y ser viento entre desiertos de cemento, sabiendo que quien te rodea ya no te moldea, haciendo que todos crean cuando vean que luchas por lo que quieres. Tú dices, tú haces, tú creces, tú sientes porque eres verbo, la prueba de que existes con un grito eterno, la voz que nace y te hace atravesar el tiempo, la esencia que te diferencia y te hace brillar, el arma que une metas y recuerdos. Verbo. Demasiado cielo para tan pocas alas, demasiado tiempo a solas, demasiadas balas para esquivarlas todas. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Literarteando en Hipervínculo Radio. Desde ya muy agradecida a Martín Linares por este espacio y a ustedes que me están escuchando. También quiero agradecer a Anaí Orquera Bianco de Anca Ediciones por su auspicio y su trabajo invaluable. Sin su apoyo, este programa no sería posible. Por esto va mi recomendación. Si estás pensando en publicar tu libro en papel o en ebook, o un audio-videolibro, un fotopoema o videopoema, o la idea que tenés en mente, por muy loca que te parezca, no dudes en comunicarte con ella y ver todas las alternativas que tenés a su alcance. Andrés Eloy Blanco Meaño nació en Cumaná, Venezuela, el 6 de agosto de 1896 y falleció en la Ciudad de México el 21 de mayo de 1955. Fue un poeta, abogado y político venezolano que fue ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Rómulo Gallegos. Fue hijo del matrimonio conformado por el doctor Luis Felipe Blanco Fariñas y Dolores Meaño Escalante de Blanco. Estudió en Caracas, donde se incorporó al Círculo de Bellas Artes en 1913. En 1918 recibió su primer galardón por el poema pastoral Canto a la espiga y al arado, y publicó su primera obra dramática, El huerto de la epopeya. Ese mismo año fue encarcelado por participar en manifestaciones contra el régimen, siendo ya estudiante de Derecho en la Universidad Central de Venezuela. A su graduación comenzó a ejercer la abogacía, pero continuó escribiendo. En 1923 obtuvo el primer premio en los Juegos Florales de Santander, Cantabria, con su poema Canto a España. Viajó a España para recibir el premio y permaneció allí más de un año, familiarizándose con las vanguardias. En 1924 fue nombrado miembro de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Ese mismo año visitó La Habana, donde se reunió con intelectuales cubanos y venezolanos exiliados. En 1928 comenzó a editar clandestinamente el periódico disidente El Imparcial, con artículos sobre las jóvenes Claudia Rodríguez, Isabela Avendaño, Catherine Saavedra, Elizabeth Gómez, Paula Contreras y Vanesca León, las reinas del mundo, la cual fue nominada a la Feria de la Ciudad de Maracaibo. Además sería el órgano de difusión de las proscriptas agrupaciones Unión Social Constructiva Americana y Frente de Acción Revolucionaria. Fue hecho prisionero tras la insurrección del 7 de abril de 1928 y confinado en Puerto Cabello hasta 1932, cuando fue liberado por motivos de salud. En el castillo de San Felipe de Puerto Cabello, convertido en prisión y a fines del siglo XIX rebautizado con el nombre de Libertador, fue donde escribió Barco de Piedra, título que hace referencia a la apariencia de dicho castillo rodeado por el mar y que incluye sentidos versos como: Madre, si me matan, ábreme la herida, ciérrame los ojos y tráeme un pobre hombre de algún pobre pueblo, y esa pobre mano por la que me matan, pónmela en la herida por la que me muero.
Al ser liberado se le prohibió, sin embargo, realizar cualquier tipo de manifestación pública, por lo que se dedicó nuevamente a las letras, publicando Poda en 1934, con poemas tan conocidos como Las uvas del tiempo y La renuncia. Otros poemas muy famosos son Coplas del amor viajero, Silencio y La hilandera. Un año después, en 1935, publicó La aeroplana clueca. A la muerte de Juan Vicente Gómez, Andrés Eloy Blanco fue nombrado por el presidente Eleazar López Contreras jefe del servicio de gabinete en el Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, su postura fuertemente crítica frente a la represión de la manifestación del 14 de febrero de 1936 y su pertenencia a la Organización Revolucionaria Venezolana llevan a la decisión de apartarlo de la política local. Ese mismo año es nombrado inspector de consulados, cargo en el cual viaja a Cuba, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, en 1937, su descontento lo lleva a presentar la renuncia y regresar a Caracas. Fundó poco después el Partido Democrático Nacional, como diputado del cual llegaría al Congreso Nacional. A comienzos de los años 1940, integra su partido con la recién fundada Acción Democrática. En 1943 contrae matrimonio con Liliana Iturbe, con quien engendró 2 hijos, Luis Felipe y Andrés Eloy. En 1946 fue elegido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada para la reforma de la Constitución, que instaura el sufragio universal, directo y secreto. Participó activamente en la campaña presidencial de Rómulo Gallegos, quien fue elegido presidente en 1947. En 1948 fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores por el presidente Rómulo Gallegos. El golpe militar que derroca a Gallegos en noviembre de 1948 lo sorprendió encontrándose al frente de la delegación venezolana que asistía a la tercera Asamblea de las Naciones Unidas reunida en París. Debido a la dictadura se exilió en México, donde se dedicó a la poesía hasta 1955, cuando perdió la vida en un accidente de tránsito. El 21 de mayo de ese año sus restos fueron trasladados a Caracas para su sepelio. Andrés Eloy Blanco fue masón, iniciándose en 1925 en la respetable logia Candor número 27 de San Fernando de Apure, trabajando en el rito escocés antiguo y aceptado, que representaba el simbolismo y el misticismo frente al materialismo político y filosófico. En el año 2005 se cumplieron 50 años de su muerte y esta fecha. Ya antes, cuando se cumplieron 100 años de su nacimiento, el profesor Luis Chesney Lawrence, de la Universidad Central de Venezuela, escribió en Venezuelan Dramatics in Shadows. Andrés Eloy Blanco, Dramaturgia venezolana en sombras, que su obra literaria ha recibido muy poca atención tanto dentro como fuera de su propio país, Venezuela. Fue también humorista satírico y fino ironista político. En el prólogo de su antología popular, escrito por Juan Liscano, se hace referencia a la personalidad polifacética de Blanco. Dice así: Andrés Eloy Blanco goza, junto con algunos otros poetas inferiores a él, de la mayor popularidad en Venezuela. Su noble condición humana, su idealismo de otro tiempo, su caballerosidad, su adhesión a la causa de la libertad y de la democracia, la cual le costó cárceles, confinamientos y exilios. Su humor, su ingenio chispeante, su sensibilidad por lo popular, su elocuencia, sus versos de inspiración tradicional abiertos al entendimiento de las mayorías, hicieron de él un símbolo de la civilidad vigilante y una expresión genuina de venezolanidad extrovertida. Qué extraordinaria lección para la posteridad que casi nadie recuerde ahora la importancia de Andrés Eloy Blanco como político, pero que millones de personas puedan recordar y recitar su poema Angelitos Negros. En el canal Pedro Infante encontramos un bolero con parte de este poema, con un fragmento de este poema. Pintor, nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de
tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos, pintar si pintas con amor. ¿Por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Vayamos ahora a la poesía de Andrés Eloy Blanco. Aunque su trayectoria política opacó en cierto modo su obra literaria, también podría interpretarse en sentido inverso, hasta el punto de que tuvo que aclarar en una sesión de la Cámara de Diputados del 10 de junio de 1943 su doble vocación de poeta por un lado y de abogado y diputado por la otra. Se expresó de esta manera: algunos colegas no han tomado en cuenta mi cualidad de diputado, sino mi cualidad de poeta. Así podría yo negarle a cualquiera de mis colegas que no fuera abogado o médico el derecho a referirse a una materia penal, porque son farmacéuticos o comerciantes. Precisamente he tratado de juntar siempre mi cualidad de diputado con mi cualidad de poeta, porque tengo del poeta un concepto nuevo, porque considero como la más alta de sus funciones la función social del poeta. Yo debo con todo afecto corresponder a la frase del diputado Manso, quien en este caso no fue muy manso conmigo, que digamos, diciéndole que yo no soy un notable abogado. En mí lo único notable como abogado es la falta de clientela. Dos buenos ejemplos de esta poesía de sentido social en Andrés Eloy los podemos encontrar en el coloquio Bajo la Palma, de su obra Giraluna, publicada en 1955, poco después de su muerte, y muy especialmente en Píntame angelitos negros. Hablemos un poquito del coloquio Bajo la Palma. Este poema es una exaltación del espíritu de superación del ser humano, de la necesidad de estudiar y prepararse, alumbrarse, como señala Andrés Eloy tomando la idea de Bolívar: moral y luces son nuestras primeras necesidades, con el objetivo siempre presente de utilizar esas luces para, a su vez, irlas transitando, transmitiendo y difundiendo. Es también un himno al trabajo, un canto a la igualdad social, un mandato a la educación de los hijos, a la libertad y la democracia, como puede escucharse en un video de YouTube. Coloquio Bajo la Palma. Lo que hay que ser es mejor, y no decir que sé bueno ni que sé malo. Lo que hay que hacer es amar lo libre en el ser humano. Lo que hay que hacer es saber, alumbrarse ojos y manos y corazón y cabeza, y después ir alumbrando. Lo que hay que hacer es dar más sin decir lo que se ha dado. Lo que hay que dar es un modo de no tener demasiado y un modo de que otros tengan su modo de tener algo.
Trabajo es lo que hay que dar y su valor al trabajo. Y al que trabaja en la fábrica, y al que trabaja en el campo, y al que trabaja en la mina, y al que trabaja en el barco, lo que hay que darles es todo. Luz y sangre, voz y manos, y la paz y la alegría que han de tener aquí abajo, que para las de allá arriba no hay por qué apurarse tanto. Si ha de ser disposición de Dios para el hombre honrado, darle tierra al darlo a luz, darle luz al enterrarlo. Por eso quiero, hijo mío, que te des a tus hermanos, que para su bien pelees y nunca te estés aislado. Bruto y amado del mundo te prefiero a solo y sabio. A Dios que me dé tormentos, a Dios que me dé quebrantos, pero que no me dé un hijo de corazón solitario. Coloquio bajo la palma del canal de Andrés Eloy Blanco. Hablemos ahora de Píntame angelitos negros. Muchos hispanoamericanos consideran que este poema de Andrés Eloy es un himno en contra de la discriminación racial. El poema fue publicado en vida de su autor y fue incluido también en una recopilación póstuma del año 1959, titulada La Huambimbamba, que recoge muchas poesías dispersas de distintas épocas de su vida. Se hizo muy conocido en todo el mundo del habla hispana a través de un bolero cuya música pertenece al actor y compositor mexicano Manuel Álvarez Rentería, apodado artísticamente Maciste, interpretado inicialmente por el actor y cantante mexicano Pedro Infante y también por Antonio Machín, y fue especialmente popular en España, además de en América Latina. Ya lo escuchamos por Pedro Infante. En su adaptación al ritmo de bolero que escuchamos hace un momento, se redujo la extensión de la poesía quitándole el diálogo inicial y otros de los versos para hacerla más apropiada a la longitud de la obra musical. Y aunque mucha gente recuerda la canción en todo el mundo, muy pocos saben que estaba basada en un poema de este poeta venezolano. Entre las distintas versiones que existen se destaca la del dúo uruguayo Los Olimareños, que grabó este poema en forma de pasaje, ritmo propio del llano venezolano, respetando el diálogo inicial y alternando los textos del poema original con adaptaciones de algunos versos y usando una música escrita al efecto. Escuchamos entonces a Los Olimareños, canal de folclore de YouTube, con esta canción. A Mundo la negra Juana, lo malo que le pasó, se le murió su negrito. Sí, señor. Ay, compadrito del alma, ay, del alma tan sano que estuvo el negro. Como ella se consumía, lo medía con su cuerpo, se le iba poniendo flaco como ella se iba poniendo. Se le murió su negrito. Ay, su negrito Dios lo tendría dispuesto, ya lo tendrá colocado como angelito del cielo. Desengáñese, compadre, que no hay angelitos negros. Santo de Alcoba, oye de Alcoba si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros no te acuerdas de los negros. Entonces ¿a dónde van, morenitos de mi pueblo? Pintor nacido en mi tierra, ay, en mi tierra con el pincel extranjero, pintor que sigue el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la vigencia blanca pinta mi angelito negro. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay!
pintara, hay que pintar angelitos de mi pueblo. Yo quiero angelitos blancos con angelitos morenos. Ángel de buena familia no basta para mi cielo. Si queda un pintor de santos, oiga de santos, si queda un pintor de cielo, y haga el cielo de mi tierra con los tonos de mi pueblo, con su ángel de perla fina, con su ángel de medio pelo, con sus ángeles morenos. Oigan moreno con sus angelitos blancos, con sus angelitos indios, con sus angelitos negros, que vayan comiendo mango por la barriada del cielo. Si sabes pintar tu tierra, oye tu tierra, si has de pintar tu cielo, como el sol que está blanco, como el sol que suda negro, aunque la Virgen sea blanca, pinta mi angelito negro. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! Asimismo, destacan las realizadas por las cantantes estadounidenses Eartha Kitt y Roberta Flack, esta última incluida en su álbum de 1969 titulado First Take. Ambas usan la música escrita por Manuel Álvarez Rentería. Escuchemos la versión de Roberta Flack de su canal de YouTube. Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen se ablanda, píntame angelitos negros que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Con amor, porque deprecia su color, si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, que al pintor en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, píntame angelitos bellos, pero nunca te acuerdas de pintar un ángel negro, pintar
color. Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Si tienes alma en el cuerpo, porque al pintor en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, píntame angelitos negros, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro, aunque la Virgen te hablando. Píntame angelitos negros, angelitos negros, que también se van al cielo. Todos angelitos, 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 angelitos negros, la la la. En cuanto a su obra literaria, podemos mencionar en poesía El huerto de la epopeya, 1918, Tierras que me oyeron, 1921, Los claveles de la puerta, 1922, El amor no fue a los toros, 1924, Boda, 1934, La aeroplana clueca, 1935, Barco de piedra, 1937, Baedeker, 2000, 1938, Liberación y siembra, 1938, A un año de Toulouse, 1951, La hilandera, 1954, El poeta y el pueblo, del mismo año, Giraluna, en 1955, y La Juan Bin Banda, de 1959, una publicación póstuma. En teatro tenemos El Cristo de las Violetas, en 1925, El pie de la Virgen, en 1937, y en el mismo año Malvina recobrada, Abigail, y en 1950 Los muertos las prefieren negras. En ensayo tiene Navegación de altura, 1942, que es una compilación de artículos políticos, y una biografía de 1947, Vargas, Albacea de la angustia. Dimes y diretes. Quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón.
Esta es una más de las innumerables sentencias que el refranero español ha proporcionado. Se utiliza para disculpar una mala acción, la cual queda justificada al ser comparada con otra mucho más grave. De ahí que se haga la analogía entre ladrones. No se sabe a ciencia cierta en qué momento se originó la expresión tal y como la conocemos hoy en día, aunque sí que hay constancia de que ésta fue evolucionando y cambiando a lo largo de los siglos. Por ejemplo, una de las formas en que podemos encontrarlo es en la de quien engaña al engañador, 100 años de perdón, que aparece en parte, quien engaña al engañador, en la obra del siglo XV, tragicomedia de Calixto y Melibea, popularmente conocida como La Celestina de Fernando de Rojas. El famoso lexicógrafo español Sebastián de Covarrubias, en su libro sobre etimologías, Tesoros de la lengua castellana o español, de 1611, hace mención a esa misma forma de expresión. Por otro lado, Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, siglo XV, la utilizó de este modo: quien burla al burlador, 100 días gana de perdón. A inicios del siglo XVII, en la novela La pícara Justina, atribuida a Francisco López de Úbeda, aparece una variante de la expresión en la forma quien hurta al lladró, gana 100 días de perdón, que, según un gran número de etimólogos, podría ser el original de la forma actual. Actualmente, la manera más común de encontrar o pronunciar la expresión es la que les comenté en un principio. El que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Navegando por el espacio cibernético me encontré con esta publicación. Ladrones conocidos, sospechosos reservados. Identificación policial en Buenos Aires desde 1880 a 1905 por Mercedes García Ferrari. Dice la autora en los preliminares de su obra: este trabajo nació del deseo de unir mi interés por la fotografía y por la historia. Comenzó como una indagación en los significados sociales del retrato de identificación, pero pronto descubrí que las preguntas y los caminos que se abrían a partir de mis primeras pesquisas excedían el campo de la historia de la fotografía. Como ejemplo, más adelante agrega: Juan Rabegua, o Ravena, o Emilio Pole, o Juan Rabura, o Luis Pedemonte, llegó a Buenos Aires en 1875 desde Santa Ana, Italia, a los 12 años. Pronto comenzaron sus problemas con la policía de la capital. En 1880, a los 17 años, fue acusado de hurto en 2 ocasiones que le valieron 1 mes de cárcel correccional cada una. Al año siguiente pasó otro mes preso por robar fruta. Las condenas fueron en aumento. En 1882, también acusado de hurto, estuvo 3 meses en la cárcel y en 1886, a los 23 años, conoció la penitenciaría gracias a una condena de 1 año y 3 meses por hurto. Juan, o Emilio, o Luis, era uno de los tantos ladrones conocidos que poblaron la Galería de Ladrones en la década del 80. Su nombre es un misterio. Podría ser verdadero alguno de aquellos que la policía había registrado, como bien podrían serlo todos. Este libro explora la historia de la identificación en la Argentina finisecular. A fines del siglo XIX, el país ocupó un lugar particular en este proceso que llevó a la expansión del registro estatal de identidades. En la ciudad de Buenos Aires se abrió la primera oficina de identificación antropométrica de América Latina y una de las primeras del mundo, y en la provincia de Buenos Aires se desarrolló un sistema pionero de clasificación y archivo de huellas digitales que se difundió en el siglo XX, especialmente en Sudamérica, pero también en algunos otros continentes. Va el dato para los que puedan estar interesados. Hablando de ladrones, vamos a comentar hoy sobre Simón Templar, el santo. El santo era un conocido personaje literario británico creado por Leslie Charteris en los años 1920 y sobre el cual escribió innumerables novelas y relatos cortos que a veces fueron publicados en revistas y en recopilaciones. Charteris, de raíces chino-británicas, no escribía personalmente todas las historias, sino que actuaba como una especie de editor, dando la idea general y puliendo los textos de otros escritores. Su personaje tuvo un enorme éxito
y a finales de los 30 se hicieron una serie de películas de serie B con nada más ni nada menos que George Sanders en el papel de El Santo. En el siguiente video tienen una muestra de los inicios audiovisuales del personaje. El video que acabamos de ver, Simon Templar, fue compartido del canal The Haunted Dark Knight. A principios de los años 60 renació el interés por el personaje, en especial por parte de Roger Moore, que quiso comprar los derechos, pero no pudo, aunque posteriormente se alió con Robert S. Baker para producir la serie que se estrenó en el año 1962, basada en las muchas historias publicadas por Charteris. Los episodios de El Santo eran casi siempre historias sueltas, con Simon Templar como único y exclusivo protagonista, apareciendo en casi la totalidad de las escenas, sin apenas personajes secundarios recurrentes. Esto tiene su lógica, pensando que eran adaptaciones de relatos literarios cerrados, sueltos y que se comercializaban en todo tipo de soporte literario. Al principio de la serie, al inicio de cada episodio, era un primer plano de Simon Templar mirando a la cámara y explicando sus historias. Un precursor evidente del recurso utilizado en la actualidad, entre otros, por Kevin Spacey en House of Cards. Siempre, indefectiblemente, entra algún personaje en la escena que acaba pronunciando el nombre de Simon Templar. Entonces, suena la tonada identificatoria y aparece el halo del santo por encima de Templar, engarzando con los títulos de crédito. Veamos este video del canal Cosmo. ¿Quién es usted? ¿Yo? Me llamo Nikolai Petrovich. Nicholas Owen, Luis Guanella, Peter Demian, Tomás Moro. Todos son nombres de santos católicos. ¿Quién eres? Nadie lo sabe y yo aún menos. El santo en Cosmo. Más adelante, con la llegada del color, se pasó a una narración en off, pero manteniendo siempre la aparición del halo en cuanto alguien pronunciaba su nombre, como hecho más característico de la serie. Desde el punto de vista narrativo, Simon Templar era el héroe perfecto, rico, atractivo, elegante, mujeriego, y que además nunca se equivocaba en sus deducciones, con un gran paralelismo con su gran rival en la ficción, James Bond. Después de la escena inicial se nos presentaba el caso semanal, que podía ser un misterio, una intriga o incluso temas de espionaje, ya que todo lo podía resolver el santo. Generalmente solía ayudar a los pobres y desválidos contra las injusticias de los poderosos, a los que ayudaba a desenmascarar, pero al no ser ni un policía ni un detective, iba por libre, por lo que costaba de encasillar en cuanto a los casos que debía resolver. El 100% de la serie era el carisma de Roger Moore, que encandilaba al público con su aporte, elegancia y dotes de seductor, y con un coche clásico, su Volvo P1800, con su matrícula personalizada, ST1. Las iniciales de Simon Templar, pero también el acrónimo inglés de santo, ST, de ahí el nombre de la serie. Como me consta que tenemos algún acérrimo seguidor de este tipo de vehículos, aquí tienen un video de El Santo conduciendo su vehículo en un montaje de las mejores escenas. Este video es del canal Lo Más de YouTube. Vemox presenta Lo Más. Bienvenidos a Lo Más, con lo más buscado, visto y comentado del momento.
Para rendirle tributo a Sir Roger Moore, la firma Volvo ha creado un video en el cual el diseñador del auto P1800 Pile Peterson narra la historia acerca de su experiencia creativa de 1957. Y su popularidad a través de la serie de televisión El Santo. My name is Pelle Pettersson, and more than 60 years ago, in 1957, I designed this car, the Volvo P1800. A couple of years later, the car would be famous all over the world, thanks to Roger Moore, playing Simon Templar in the TV series The Saint. The name is Templar, Simon Templar. El personaje El Santo, Simon Templar, conduciría el modelo P1800 en color blanco durante todos los 118 episodios de la serie, entre 1962 y 1969. Today, I'm paying tribute to him by driving his own white P1800 from the 60s, the iconic Saints car. Sitting here, he feels very present. I'm sure he's happy to see his car enjoying the spotlight too. I'm pretty sure I'll meet him further down the road. Con lo último del automovilismo mundial les comentó Osvaldo Lamo. Vemox presentó Lo Más. La serie no sufrió variaciones en sus 6 temporadas y el cambio más relevante fue cuando pasó de emitirse de blanco y negro a color, que fue otro repunte de la misma al ver todo el lujo de la serie en sus colores naturales. Fue vendida a los Estados Unidos, donde fue un enorme éxito, y a todo el mundo, donde tuvo una fama increíble. Comprenderán las jóvenes generaciones que alucinábamos en colores viendo a Simon Templar al lado de bellezas despampanantes. La serie totalmente blanca, con un protagonista que siempre tenía un comportamiento exquisito, un auténtico dandy, aderezado con algunas notas de humor inglés y evitando la violencia demasiado explícita, básicamente para no ensuciarse demasiado las manos, si con el ingenio y la destreza conseguía resolver sus casos. Como serie era muy entretenida, las tramas eran previsibles, pero el carisma, la elegancia y la personalidad de Roger Moore nos hacía estar ensimismados ante la pantalla, sin importarnos ni el guión, ni la dirección, ni otras sutilezas que en ese momento ni se tenían en cuenta. El Santo es lisa y llanamente Roger Moore. Nacido en Londres en el año 1925, empezó de modelo y, dado su atractivo, empezó a hacer de galán en películas cinematográficas, de infausto recuerdo, hasta que hizo la serie Ivanhoe y posteriormente Maverick con James Garner, que le dieron un cierto renombre. Pero cuando a los 37 años consiguió su papel de Simon Templar, su salto a la fama fue imparable. Moore era perfecto para el papel, con esa elegancia que mostraba a cada paso, junto con la fina ironía que ha sido siempre marca de la casa. Como anécdota, les comento que casi todos los trajes de la serie eran suyos, ya que eran más elegantes que los que podía comprar la producción. Al cabo de los años, hasta el propio Roger Moore acabó cansado de la poca evolución de su papel y forzó el final de la serie para hacer otras cosas. Un poco más tarde se alió con el otro ilustre Tommy Curtis en la serie de Persuasores, más conocida por aquí como Dos tipos audaces, que tuvo bastante éxito por Europa, aunque fue un fracaso en los Estados Unidos. Veamos este video del canal Bandas Sonoras.
En Bandas Sonoras recordamos esas inolvidables series de televisión. Excuse me, sir, we're coming into Nice Airport. Oh, I didn't know we took off. Dos tipos audaces fue una serie de la televisión británica que se quedó en el corazón de millones de televidentes durante décadas. Roger Moore y Tony Curtis demostraron que su carisma y empuje fueron suficientes para hacer una de las series más inolvidables de la pantalla chica. Lord Brett Sinclair, Roger Moore, un noble, elegante y de exquisitos modales, se ha obligado a formar equipo con Danny Wilde, Tony Curtis, un americano que se ha hecho a sí mismo. Se convirtió en un magnate del petróleo. Ambos fueron contactados por el juez Fulton, Lawrence Naismith, con el propósito de que le ayuden a resolver algunos casos criminales. Considerada como una de las series más queridas de la televisión británica, Dos tipos audaces solamente duró una temporada, que tuvo 24 capítulos. Pero, ¿cuáles fueron los elementos que la convirtieron en una serie de culto? En primer lugar, los dos protagonistas que ya tenían una gran trayectoria en el mundo del cine y la televisión, sus papeles de dos playboys internacionales. Además, el humor de la serie derivaba de las diferencias entre las costumbres británicas y estadounidenses, ayudaba a ello, las historias de misterio y acción, los escenarios naturales europeos ayudaron a ello también. Y para finalizar, la acción y la estupenda música principal, creada por el compositor inglés John Barry para un tema inolvidable, considerada como uno de los mejores intros de temas centrales para series de televisión. Los bajos resultados de audiencia en los Estados Unidos fueron la causa de la terminación de la serie. De esta manera, a Roger Moore se le permitió salir de su rol en la serie y protagonizar las películas de James Bond. Moore había estado directamente involucrado en la producción de la serie, incluso dirigió 2 capítulos, Un tiempo y un lugar número 6 y El largo adiós número 13, en donde también trabajaba su hija. Para comenzar a desarrollar la idea del programa se pensó en una coestrella norteamericana, con el propósito de asegurar el mercado de la televisión en los Estados Unidos. Fueron rechazadas las elecciones de Rock Hudson y Glenn Ford. Tony Curtis acordó el proyecto de la serie y voló a Inglaterra en abril de 1970 para comenzar el rodaje de la misma. El personaje de Brett Sinclair resulta ser un aristócrata inglés, criado en Londres, sobrio y elegante, educado en Harrow School, el mismo colegio en que asistió Winston Churchill, y la Universidad de Oxford. Deportista, se le muestra practicando remo o rugby. También se hace referencia a un pasado militar y a su actividad como criador de caballos de pura sangre y piloto de la Fórmula 1. Por su parte, el personaje de Danny Wilde es su contrapunto, un típico hombre hecho por sí mismo, menos formal y más abierto. Criado en el Bronx de Nueva York, estuvo en la Marina de los Estados Unidos, iniciando así los negocios inmobiliarios y petróleos, convirtiéndose en una persona muy rica. Destaquemos algunas curiosidades que se presentaron a lo largo de los 24 capítulos que tuvo la primera y única temporada. Cada episodio costaba 100.000 libras esterlinas, el equivalente hoy a 1.800.000 libras. La mayoría de las escenas fueron filmadas en los escenarios naturales de Italia, Francia, España, Suecia e Inglaterra, y de resto, era terminado en los estudios de cine y televisión en Inglaterra. El actor Roger Moore fue uno de los productores que más trabajó en el proyecto, tanto es así que utilizaba sus propios diseños de vestuario. Además fue un mentor de Tony Curtis en Inglaterra y ayudó a que la relación de ambos creciera de una manera exponencial. En uno de los capítulos de la primera temporada, Roger Moore interpreta a 4 personajes que resultan ser parientes entre sí: el Lord Brett Sinclair, el general, el almirante y Lady Agatha. Entre tanto, Tony Curtis hace lo suyo interpretando a 2 personajes, a Danny Wilde y a la tía Sofía. En la serie participaron junto a Roger Moore algunos actores que luego lo acompañarían en la saga de James Bond 007, Bernard Lee, que hace el papel de M, Louis Maxwell como la señorita Moneypenny, y finalmente Peter Hound, que lo dirigió en el capítulo número 11 llamado Cadena de Sucesos.
al igual que dirigió el film de Al servicio secreto de Su Majestad, que hace parte de la franquicia del 007, y luego a Roger Moore en una película llamada Shoot at the Devil. Síguenos en www.bandasonoras.com para seguir disfrutando de aquellas series retro. En el año 1973 llegó su segundo espaldarazo profesional cuando fue elegido para revivir la franquicia de James Bond, después de la marcha de Sean Connery y del experimento desastroso de George Lazenby. Moore le dio su carisma al personaje y lo sigue interpretando hasta los 58 años, cuando decidió dejarlo. Curiosamente, poca gente considera a Roger Moore un gran actor, porque básicamente ha representado siempre el mismo tipo de personaje, el playboy aventurero, seductor y elegante, y puede que no haya sido muy versátil, pero hay que reconocer que en ese tipo de papeles era el mejor, y a muchos nos bastaba con eso. Para los nostálgicos de la serie, he recuperado el único personaje secundario que salía con cierta frecuencia, el inspector Till, que solía sufrir las humillaciones semanales de Simon Templar, ridiculizándolo en todos sus casos, aunque era su aliado policía. Ivor Dean era el nombre del actor, del que seguro que al verlo en la foto se ha despertado alguna neurona escondida en su memoria y lo han reconocido, aquellos que vieron la serie en su momento. Sé que muchos de los que me escuchan ni tienen idea de esta serie, pero bueno, para nosotros fue una etapa de nuestra vida. En el año 1978 se revivió la serie con un nuevo actor, Ian O'Hilby, en el papel de Simon Templar, que, para ser sincera, lo hacía bastante bien, pero que lógicamente no logró olvidar el original. Curiosamente, los títulos de crédito son una verdadera preciosidad y se los invito a ver en el presente video. Incluso más tarde, en 1998, se realizó una película con el inefable Val Kilmer, pero era tan mala que me niego a comentarles nada más para no quitarles el buen sabor de la boca del recuerdo que tenemos hasta ahora. El Santo, una serie que marcó una época por su cuidada estética lujosa y sobre todo por la presencia deslumbrante de Roger Moore, que hizo lo que muy pocos consiguen, crear un personaje que perdura en la memoria de mucha gente y que es conocido incluso por los que no lo vieron, como es Simon Templar, el Santo. There's only one person who can stop it. You, Simon Templar. Este video que acabamos de ver es de Saint TV, del canal David Hibal. Les cuento
que 3 de los actores que han interpretado a Templar, Roger Moore, Ian Ogilvy y Simon Dutton, han sido nombrados vicepresidentes de The Science Club, fundado por Leslie Charteris en 1936. Agradecemos la participación de Marta Marguet Martí Pérez, de Villa Clara, Cuba, que además de poeta es cantante lírica. Hoy nos comparte la canción cubana Longina, del compositor cubano Manuel Corona. La escuchamos. Soy Marta Marguet Martí Pérez, artista, poeta, creadora de Cuba. Les cantaré esta canción que se titula Longina, del compositor cubano Manuel Corona. En el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Y es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de nota idealidad, que impresionada por todos tus encantos, se conmovió mi lira y en mí la inspiración. Por ese cuerpo volado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical, por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril, te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral, imprendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil, ofrendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Estamos en plena Semana de Mayo, Semana de la Revolución. Los hechos son bastante conocidos, repetidos cada año en las escuelas, pero sabemos que la historia, depende de quién la cuenta, tiene un punto de vista. La que nos han repetido hasta el cansancio tiene un cierto viso romántico. El revisionismo viene a romper con algunos detalles que de tanto ser repetidos, representados y recitados, se han convertido en, llamémosle, mitos del imaginario. Son las que se contaron o se contaron mal. ¿Qué quiero decir con esto de los puntos de vista? Si, por ejemplo, cada uno de nosotros hubiésemos estado presentes en los acontecimientos de esos días, seguramente cada uno de nosotros tendría una visión personal sobre esos sucesos. Les voy a compartir ahora unos videos. El primero, como botón de muestra, con Felipe Piña en Algo habrán hecho, 25 de mayo de 1810, desde su canal, que imprime una cuotita de realismo a ciertos detalles. No me digas nada. Y Castelli va y apura al virrey. La compañía Saavedra lograron que se convocara un nuevo cabildo abierto. Esta vez para el día 25. Vení, que te quiero mostrar algo, vení. A ver. ¿Sabes qué? Re loco, ¿no? Pero siempre quise imaginarme cómo habrá sido este día. Y bueno, tratemos. Llovía. No, no llovía. Pero si no llueve. No, sí, parece que llovía, ¿eh? Parece que llovía. Se largó con todo, ¿eh? Por eso tantos paraguas. El paraguas era un objeto de lujo. Cada paraguas costaba 4 reales, así que muchos paraguas no habría seguramente. ¿Cuánta gente había? Me imagino una multitud toda rugiendo, la plaza llena. Había unas 600 personas más o menos. Eso no es una multitud. Bueno, si pensás que Buenos Aires tenía 40.000 habitantes, es como si hoy metieras 250.000 personas. No está mal, ¿no? Mira, ahí está. French y Beruti, dos jóvenes entusiastas que repartían escarapelas. ¿Quién más? ¿Por aquí? ¿Por allá?
¡Viva la patria! ¡Viva! 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 Sí, habrá que agregarles esto, ¿eh? Ah, eso es por lo de jóvenes entusiastas, ¿no? Sí, en realidad eran dos punteros que dirigían un grupo político de chicos bastante bravos, conocidos como la Legión Infernal, que eran los que iban a pudrir todos y la cosa no salía como ellos esperaban. Pero repartían escarapelas. Y algún distintivo entre ellos habrán repartido para diferenciarse del resto, sí, probablemente, ¿eh? Cómpreme una empanada. Ahí está, ¿eh? El negrito alegre que repartía empanadas. ¿Y alegre por qué? ¿Cómo por qué alegre? Porque a partir de ese momento iba a ser independiente. Seguía siendo esclavo, ¿eh? ¿Cómo, no era cuenta propista? Sí, pero recaudada para su amo. Pero vendía empanadas. Y empanadas había en el norte, en San Juan, en Salta. Pero encontrar una empanada en Buenos Aires era más difícil que encontrar un negro libre. ¿Sabes qué, Felipe? Me arruinaste bastante mi cuadrito del 25 de mayo. Por lo menos me queda el cabildo. Porque el cabildo es el mismo. Y la verdad... Primero le cortaron los brazos hasta el codo. Después le sacaron la cabeza, pero enseguida se la volvieron a poner. El Cabildo de Buenos Aires ya no es lo que era. La casita de gobierno que Juan de Garay había plantado al fundar Buenos Aires fue demolida a comienzos del siglo XVIII. En 1765, en ese mismo lugar, se terminó de construir un edificio de 2 pisos con torre y un balcón enorme. En 1767 se anexó una cárcel para hombres, separada de la parte de adelante por un patio. 100 años después, al Cabildo le achicaron los balcones y le sumaron 10 metros a la torre. Después le sacaron toda la torre porque era muy alta y siempre se estaba por caer. Cuando en 1889 quisieron inaugurar la Avenida de Mayo, se dieron cuenta de que el Cabildo molestaba al paso. Le arrancaron 3 arcos del lado norte. 50 años más tarde quisieron hacer la Diagonal Sur y el Cabildo seguía molestando. Le arrancaron 3 arcos del otro lado. Pero en 1940, el arquitecto Mario Buschiazzo tuvo una idea excelente: hacer que el Cabildo se pareciera al que era antes. No le pudo agregar los arcos porque era tarde, las calles ya estaban hechas. Pero le devolvió la torre, aunque más baja. Le puso herrería tipo siglo XVIII, techos a 2 aguas y lo pintó parejo. Lo que pasó adentro del Cabildo hizo historia. Lo que le pasó afuera fue más bien histeria. Ahora, una reflexión sobre el concepto de revolución aplicada a los sucesos del 25 de mayo de 1810 por Fabio Wasserman, historiador. En mayo de 1810, durante el siglo XIX y el siglo XX, se habló de revolución, palabra que hoy también usamos. Los sentidos de las palabras cambian con el tiempo y nos permiten conocer las ideas de cada época. Veamos qué nos dice Fabio al respecto. Los primeros que plantean que los acontecimientos que se estaban desarrollando en Buenos Aires y el cambio de gobierno con la deposición del virrey y la creación de la Junta se trataba de una revolución fueron aquellos que estaban en contra de eso, o por ahí no están curiosos. Por otro lado, es notable también que quienes forman parte de ese gobierno públicamente durante los primeros meses no plantean que se trata de una revolución, porque la idea de revolución podía ser utilizada como en forma neutra, un cambio de gobierno, pero también tiene una carga negativa fuerte. Entonces uno va a encontrar que, por ejemplo, Castelli utiliza a veces expresiones como, bueno, nuestra feliz revolución para contraponerlo a la revolución despótica, que se refiere a quienes están en contra del gobierno. O Moreno se va a referir a una revolución en las ideas cuando prologa el contrato social de Rousseau. Pero hay también una idea de revolución como una transformación, como un cambio. Con el correr del tiempo la idea de revolución se va a ir cargando de mayor valoración. En estos primeros meses no es tan claro. Que se trata de una revolución vista en forma positiva, empieza a desarrollarse sobre todo como parte del proceso de radicalización en el enfrentamiento. Es decir, uno de los rasgos que va a tener este proceso es que va a ir cobrando su sentido y su dirección en la propia dinámica. No hay de entrada un horizonte hacia donde se parte con total claridad, pero el enfrentamiento con quienes se oponen va a ir delineando campos. Y en eso va a ser muy importante el papel de Moreno, que va a ir definiendo esos contenidos de la revolución según a quién se va oponiendo. Y Moreno va a ser de los primeros en
promover una idea de que aquí lo que está en juego es una regeneración, una redención, la comunidad que se está reencontrando consigo misma tras siglos de despotismo. Y aparece la idea mucho más fuerte de que, bueno, esto es un movimiento que lucha por la libertad y por la igualdad. Si bien todavía no por la independencia, o no es asumido públicamente por la independencia, porque muchos aparte no lo tenían del todo claro, sí aparece muy fuerte la idea de igualdad y libertad. Con todas las limitaciones de la época, esa igualdad no es la igualdad como la entendemos hoy en día necesariamente, no es necesariamente igualdad de derechos de todos. Probablemente para muchos esa igualdad no alcanzará a determinadas castas. La revolución tiene una dinámica media vertiginosa, en la cual todos aquellos que se ven afectados empiezan a plantear, pero era esto lo que nosotros queríamos hacer, este era nuestro propósito, y esto se va a ir profundizando con el correr de los meses y más de los años. Un momento clave, muy importante en este sentido, es los sucesos del 5 y 16 de abril de 1811, cuando hay sectores populares de la ciudad y los suburbios de Buenos Aires que son movilizados y que hacen una jugada del sector que lidera Saavedra para desplazar a los morenistas que quedan en la Junta. Acá lo que aparece con mucha fuerza es esa capacidad de movilización de los sectores populares, aunque sea en forma subordinada. Y entonces eso va a ser un movimiento que incluso aquellos que se vieron beneficiados, por ejemplo Saavedra, van a procurar despegarse y decir, no, esto no. Y teniendo en cuenta la dinámica de enfrentamiento al interior de los sectores dirigentes que se disputan tanto la orientación del proceso y del gobierno como su participación, se da una dinámica de fuertes enfrentamientos que lo que están todos planteando es, bueno, hay que parar, ¿no? Hay que parar esto. ¿Cómo se para? Hay que institucionalizar. Por eso es muy interesante que cada vez que se buscaba algún tipo de solución de este tipo, por ejemplo la Asamblea del año 13, el bando que convoca la Asamblea del año 13 llama a poner fin ya a nuestra revolución. La idea de, bueno, la revolución tiene que terminar, pero ¿por qué no terminó si ya España no gobierna? Y no terminó porque para que termine, si la idea de que la revolución es que los pueblos gocen de libertad, esa libertad se tiene que institucionalizar. Y lo que no logran es institucionalizarse. No hay ningún poder que sea legítimo y permanente y que sea reconocido por todos. Para dar cuenta de la revolución aparecen a veces conceptos, ideas, representaciones, pero también es interesante que aparecen muchas veces metáforas. Algunas tienen que ver con esta dinámica de la imposibilidad de darle un cierre o de que termine de cobrar forma institucionalizándose la libertad. Muchas veces aparece la idea de el vértigo, la embriaguez. En el lenguaje de la época se alude mucho a la idea de las pasiones. Eso por un lado. Y por otro lado, es bien interesante cómo explican el proceso. Finalmente, es un proceso en el cual la propia comunidad promueve su redención, buscando la libertad tras siglos de opresión. Pero por otro lado, todos coincidían, porque eran lo que habían vivido, que esto era producto de la crisis de la monarquía española. Hay como una tensión entre estas dos ideas. Para esta idea aparece con mucho de que es un proceso estructural sobre el cual no hay demasiadas posibilidades de incidir. Hay toda una serie de metáforas muy interesantes porque remiten a fenómenos de la naturaleza, o sea, por fuera del orden social, y que aparte tiene una característica que es que el hombre no las puede manejar, no las puede prever, y si las puede prever no las puede orientar. Terremotos, mareas, meteoritos, erupciones, pero por otro lado es algo que se ve como algo promisorio. También aparece toda otra serie de representaciones que se pueden juxtaponer con estas, que son las de orden religioso. Entonces hay una idea muy fuerte de providencia. Lo interesante es cómo también hay toda una serie de operaciones para eso que es padecido aparezca como algo vivido y actuado plenamente. Y la revolución tiene esa tensión. No, para los que la viven es un momento absoluto. No hay momento más absoluto que una revolución. Es el momento en el que todo es posible. Por último, presentamos a la historiadora Florencia Guzmán, investigadora del CONICET y del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani de la UBA, quien reflexiona sobre la participación de las mujeres en los ejércitos independistas
buscando deconstruir la representación estereotipada de sus funciones en torno al sexo débil. Su indagación en archivos judiciales y expedientes de solicitudes civiles da cuenta de un intenso trabajo en fuentes e informaciones fragmentarias que busca reponer una caracterización social de las mujeres en torno a sus reclamos frente al Estado por sus derechos y libertades. A la vez, nos propone un acercamiento y visibilización de la figura de María Remedios del Valle en el marco de un proceso más amplio de desnaturalización del mito de la Argentina blanca y europea que sistemáticamente negó entre sus orígenes los aportes de la cultura afro y de los pueblos originarios. Soy Florencia Guzmán, soy historiadora, investigadora del CONICET y doctora en historia. Actualmente soy investigadora en el Instituto Ravignani de la Universidad de Buenos Aires. En 1810 la revolución derivó rápidamente en una guerra. Pero no solo los varones participaron en la guerra, sino también las mujeres fueron parte integral de la vida militar y cumplieron una gran cantidad de tareas, como soldadas, de enfermería, de servicios. Se las llamaba las chabonas casualmente, y en algunas unidades militares quintuplicaban al número de los varones. No obstante esta participación, las mujeres siguieron representando roles tradicionales como el sexo débil, por ejemplo. La revolución, el proceso de independencia, trajo cambios muy importantes para la población afrodescendiente. En primer lugar, tenemos que mencionar la abolición del tráfico de esclavos, que se dio en el año 1812, a partir de la cual queda prohibido el comercio, la trata de esclavos. Una segunda medida que fue muy importante fue la ley de libertad de vientres. Si bien no otorga la libertad inmediata, lo que rompe es esa perpetuidad que había con respecto al vientre de la madre, que hace que la primera generación de libertos no eran libres, pero sí la segunda generación, en tanto el hijo o la hija de una liberta o de un liberto, pasan a ser libres automáticamente. Y ahora es el Estado el que otorga la libertad, no eran los amos o los propietarios como en las centurias anteriores. Las fuentes vinculadas a las mujeres son mucho más fragmentarias y mucho más difíciles de trabajar. En primer lugar, las solicitudes civiles, que son solicitudes a donde las mujeres, y por supuesto las mujeres afrodescendientes también, solicitan al Estado un cambio de situación de algún familiar o de ellas mismas. Alguna situación particular derivada de la guerra que ellos piden un cambio de esa situación. Realmente es un fondo muy importante. Y el otro es el archivo judicial. Yo creo que acá las mujeres negras tienen una centralidad porque revela las tensiones y el empoderamiento de la mujer negra en una situación muy diferente a la que habían tenido en el periodo anterior. Porque si bien durante el periodo colonial las mujeres ya accedían a la justicia, es acá, durante estas décadas del siglo XIX, a donde hay una mayor cantidad de expedientes judiciales y a donde las encontramos a estas mujeres cuestionando el sistema, demandando a sus amos, pidiendo la restitución de sus hijos. Es decir, desde una perspectiva desde abajo, de género y en primera persona, escuchamos sus voces. La información sobre las mujeres patriotas, las mujeres que participaron en la guerra, es muy fragmentaria. Y un caso más paradigmático quizás es el de María Remedios del Valle, que en el año 1807 ella participó de las invasiones inglesas, que en el año 1810 partió junto a su familia de Buenos Aires en la primera campaña hacia las provincias interiores. Y la vida de María Remedios del Valle y el reconocimiento de ella está unida de manera indisoluble con el general Belgrano. Estuvo en el éxodo jujeño, en las victorias de Salta y de Tucumán. En esta última, general Belgrano le habría dado el título de capitana del ejército, que se suma a un título anterior que ya le había otorgado la tropa, que era el de madre de la patria. La representación de María Remedios del Valle está muy vinculada con el proceso de invisibilización de la población afrodescendiente en la historia argentina. No es casual
que durante todo el siglo XX muy poco se conociese de ella y ahora en la última década se diera este reconocimiento que está muy vinculada con la discusión de la desaparición de la población negra y con la revisibilización de esta población en la historia y en la sociedad argentina. En Argentina no hay negros es una de las frases más recurridas. Este supuesto de desaparición, como decía antes, está unido o se articula con la invisibilización de la población afrodescendiente y tiene que ver con la construcción de una nación argentina blanca, homogénea, moderna, que deja fuera a los sectores mestizos, a los sectores indígenas, a los sectores afrodescendientes. Este mito fundador fue la base de la invisibilización de los descendientes de africanos y en los últimos años está siendo cuestionada, problematizada, discutida, y ahora hablamos de la revisibilización de la población africana en nuestro territorio. Ahora las noticias. El grupo Amautas tiene el agrado de invitarte a participar del tercer encuentro de Amautas en Iruya, los días 21, 22 y 23 de junio. Un encuentro con puntaje docente, resolución ministerial de Salta, donde se brindarán talleres, educación intercultural bilingüe, programa de alfabetización de la provincia, Universidad de Salta. Organizamos el primer encuentro de pintores, presentación y feria de libros, peña y mucho más. Aquí les dejo el contacto. 549-387-442-0013. Repito, 549-387-442-0013. El 24 de mayo a las 17:30 horas, en la sala Leopoldo Marechal de la Sociedad Argentina de Escritores, en Uruguay 1371, primer piso, se presenta el ciclo cultural Misterio y Palabra. Modelpa los invita al 7º Encuentro Internacional de Escritores y Artistas, que se realizará en Laguna Paiva, Santa Fe, del 26 al 30 de junio de 2024. En el flyer tienen el teléfono para conseguir más información al respecto. ¿Tú sabes lo que son los premios Inspirando Vidas? Los premios Inspirando Vidas no solo son unos premios sin fines de lucro, es todo un tributo y un reconocimiento a la resiliencia de las mujeres que están haciendo la diferencia en el mundo, ya sea ayudando a otros seres humanos, cuidando la ecología, promoviendo la cultura, creando empresas responsables, independientemente de su edad y de su nacionalidad. Bueno, pues nosotros estamos invitando a que nomines a esas mujeres porque estamos en la tercera edición de los premios Inspirando Vidas y mayo es el tiempo de nominar. Así es que, por favor, hazlo ya, www.mariarodolfa.com. Cuando tú la reconoces, es una manera de decirle, yo veo que has hecho la diferencia en los demás. Es una manera de reconocer su trabajo y su labor. Así es que ayúdanos a darle luz a estas mujeres para que juntos podamos crear un mundo más humano. Hoy más que nunca lo necesitamos. Nomina a esa mujer extraordinaria o tal vez tú eres una de ellas y háznoslo saber. Déjanos que tu luz brille aún más. Ayúdanos a llevar el foco a las cosas hermosas que también pasan. Bueno, nos vemos pronto. www.mariarodolfa.com, Premios Inspirando Vidas, tercera edición. Gracias. Como ya lo dijeron en el video, te invitan a participar en la nominación de mujeres ejemplares. Y para que vayan agendando, el sábado 1 de junio a las 18 horas, en la Biblioteca Popular de Ciudad Jardín, nuestro querido amigo Martín Linares presenta Umbral de Sensibilidad. Todos invitados. Como siempre,
Para cerrar les dejo una frase para pensar. Seguimos con Sigmund Freud. Y dice así: si entendiéramos completamente las razones del comportamiento de otras personas, todo tendría sentido. Les deseo una buena semana y nos encontramos en 7 días. Demasiado cielo para tan pocas alas, demasiado tiempo a solas, demasiadas balas para esquivarlas todas, demasiada oscuridad para moverte, demasiada vida para echar las suertes con la muerte. Por eso actúa y convierte en cierto lo imposible. Te atan acontecimientos, pero el pensamiento es libre, capaz de liquidar al lado oscuro que te absorbe. Ese enorme ser deforme que habita entre el caos y el orden. Te marchita tu interior y lo revuelve entre marmitas de sigilos donde sentimientos hierven. No más silencios si nos queman, no más ojos hacia el suelo que envenenan, no más penas de aguas negras en tus venas que ciegan cada mañana. Tú hablas, tú buscas, tú amas, tú ganas porque tú te llamas. Verbo. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Sé ese rayo que cayó y que retumbó en lo más profundo. Juntos tú y tu voz, como una luz incandescente. Juntos tú y tu voz, cuando nadie te defiende, cuando el resto no comprende que eres especial y que no caes en la espiral superficial que arrastra a otros. ¿Cuál de aquellos rostros no echará a perder su vida? Gírate y mira, tantos se ahogan y no respiran. Os tiran en precipicios de edificios. Ven que la inercia y el vicio les dejó tan lejos del Edén. Pero ¿quién tiene la fórmula y desata la trémula red de esa tarántula de la que nadie escapa? Así que saca de una vez por todas tu pasión, tu furia. Pasa la acción arrinconando a la penuria y recuerda que cada emoción muere cuando se esconde. Tú luchas, tú vuelas, tú sabes, tú puedes. Tu nombre es la prueba de que existes con un grito eterno. La voz que nace y te hace atravesar el tiempo. La esencia que te diferencia y te hace brillar. El arma que une metas y recuerdos. Tú tienes el más grande poder que nos fue dado. La palabra que libera afectos encadenados. El don de poder ser alguien lejos de un silencio enfermo que te atrapa para hacer de ti su siervo. Atrévete a cambiar.